Continuamos con el filo de la noche. Estamos entrando al corte inmediato. Saludamos a nuestra gente de Facebook Live y también queremos pedir a las mujeres, las jóvenes y a todos en el hogar, porque nosotros estamos en estos momentos recibiendo al doctor Rafael Méndez de nuestra ciudad, y qué bueno que se ha motivado a estar con nosotros para hablar de un tema que sabemos que interesa mucho y que tras concluir podríamos motivar y concienciar a las mujeres y a muchos hombres que también puedan llevar cierto aliento a sus compañeras para que busquen alternativas de lograr identificar a través de estudios especializados cualquier dolencia que pueda afectar. Él compartirá con nosotros el tema de cáncer de cervix, tema importante que según las estadísticas incide en una proporción que compite en algunos casos con el cáncer de mama, y que la población debe conocer realmente cuáles son las causas y las consecuencias que puede acarrear cuando una persona se contamina por factores predisponentes, y que en muchos casos también podríamos trabajar con la prevención, que es lo más importante. Doctor Méndez, buenas noches, bienvenido al filo de la noche. Muy buenas noches, muy buenas noches, Ingelín Rodríguez, Yumeri Félix. Para mí un placer estar con ustedes, estar en mi pueblo natal brindando las orientaciones del lugar para que todos podamos enfrentar este mal que nos puede afectar y que, como tú dijiste en tus palabras, es prevenible en el 100% de los casos. Doctor, yo quiero preguntarle de inmediato, porque hay que entrar, no con manos a la obra, pero con las manos en las masas. Generalmente, cuando hablamos de cáncer de cervix, se piensa de lección por HPV, por virus de papiloma humano. Además de esta gran amenaza, ¿cuáles otras podrían ser consecuencias que deriven en la enfermedad? Hasta ahora un 99% de los casos está íntimamente relacionado a la presencia del virus del papiloma humano. ¿Qué ocurre? Si lo miramos en retrospectiva, todos los cánceres de cervix diagnosticados, el 99% de los casos está relacionado. Así que todos los estudios se han dirigido en vista de estos hallazgos a esta infección, al virus del papiloma humano. El cáncer cervicouterino, cáncer de cervix o cáncer del cuello o la matriz, como lo dijimos, casi un 100% de los casos está relacionado a la infección por el virus del papiloma humano, pero es prevenible porque para una infección llegar a producir un cáncer invasor puede durar hasta 15 años su evolución. Así que por esta razón yo creo que en este país no debemos estar exhibiendo una tasa de mortalidad tan alta por esta causa. En países desarrollados la mortalidad por cáncer cervicouterino es mínima. Aquí estamos hablando que anualmente, esto es un subregistro, yo diría, porque hay muchas fugas a estos datos que voy a expresar a continuación. Anualmente aquí se diagnostican alrededor de 1.500 casos de cáncer cervicouterino. Sin embargo, estudios realizados por organismos internacionales arrojan que la prevalencia es de 15.000 aproximadamente por año en el país. En el país. En el país. Y esto se debe a la apatía, a la falta de atenciones que normalmente debe acudir una persona al médico, por ejemplo, para prevenir el cáncer cervicouterino, por lo menos una vez al año realizarse una citología, una muestra de Papa Nicolau. Aquí yo conozco mujeres que tienen 15 años que no se realiza un Papa Nicolau, y eso es absurdo. Eso, como yo les digo, eso es una conducta casi suicida. El cáncer de cervix simplemente comienza con una infección
Esa infección luego pasa a displasia leve, luego evoluciona a displasia moderada y luego displasia severa. El siguiente paso, luego de displasia severa, es cáncer microinvasor. Y luego entonces el cáncer altamente invasivo, que es aquel que ya produce metástasis, que es la siembra de estas células cancerígenas a órganos distantes. O sea que hay tiempo de sobra para prevenir que esa simple infección por el virus del papiloma humano pueda ser detenida en un momento X. ¿A qué atribuye usted que las mujeres se resistan tanto a hacerse los exámenes correspondientes para detectarlo a tiempo? Tabúes, la principal causa, tabúes que existen todavía en el siglo que estamos viviendo. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen, ay no, yo no voy para el médico porque es varón, no me gusta que me vean los varones, porque es verdad, uno trabaja con el pudor de la mujer, ¿verdad? Que hay que tener cierto nivel de confianza para que una mujer vaya a realizarse esta prueba que necesita, lo diré vulgarmente, abrirse las piernas para que un médico evalúe su genital. Es verdad que hay que tener cierta confianza, cierto criterio, pero yo creo que esa es la principal causa. La segunda, es el factor socioeconómico. Mientras más distante, mientras menos conocimiento, menos se preocupan por su salud. Y hay personas que dicen, bueno, ¿para qué yo voy a asistir al médico? A hacer un turno de tantas horas, por ejemplo, si es en el hospital, para que me hagan eso, que me revise, que me ande por ahí abajo. Yo no tengo nada porque yo no me siento nada. Yo estoy sana, aparentemente sana. Porque por desgracia, el cáncer cervicouterino, como todos los cánceres que existen, tiene una fase que es asintomática, que no da ningún tipo de sintomatología relacionada con la enfermedad, y por eso la mujer cree que está sana cuando realmente hay algo con carácter de malignidad que está cada vez ganando más terreno a nivel cervical, y cuando ya aflora la sintomatología que acompaña a la enfermedad en sí, por lo general ya es porque el cáncer está avanzado. ¿Qué otras causas podrían afectar, aunque sea en mínima incidencia, pero qué otro factor influye en que una mujer debe cuidarse? Mira, hay muchos factores asociados. Por ejemplo, el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, tener múltiples parejas sexuales, haber cruzado con algún otro tipo de infección, ya sea por clamidia o por otra enfermedad de transmisión sexual. Esos son factores que están relacionados, pero a un mínimo grado, no tanto como el virus del papiloma humano. Por eso todos los estudios van dirigidos a esta causa. Lo importante es saber que se puede prevenir el cáncer cérvico-uterino. Y es simple, con 5 minutos, que no más de ahí dura el proceso para tomar la muestra de células, es suficiente. Y es una vez al año. O sea que es 100% prevenible. ¿Cuáles síntomas puede tener una mujer para interpretar que tiene que ir al médico? Que ella sepa que no lo puede posponer, porque a veces pensamos, no, me voy a dar una lavadita con vinagre, que es lo que hacen las personas que desconocen. No, porque yo me voy a dar lo que sea, se hacen en el hogar. Fulana me dijo que me ponga tal óvulo y se automedican ellas mismas. ¿Cuáles son esos síntomas que le Mira, lo ideal, Yumeris, Félix, es que la mujer asista al médico cuando no tenga síntomas. Es lo ideal. Ahora bien, si ya el cáncer cervicouterino se instaló, ya es un cáncer, ya vamos a decir microinvasor, o un cáncer invasivo, ya va a dar sintomatología como son el sangrado transvaginal, intermenstrual, es el dolor en bajo vientre, porque a veces si afecta la vejiga va a producir trastornos a nivel de la orina. También si hay células que invaden el recto va a producir o diarrea o estreñimiento o sangrado en las heces. Pero eso es ya cuando está en un estadio avanzado. Lo ideal es que la mujer, por Dios, entienda
que debe realizarse su citología aunque no tenga sintomatología. Hay que programarse por lo menos una vez al año, realizarse su prueba de Papa Nicolau. Y aquí también voy a profundizar un poquito más, que como estamos aquí haciendo medicina en nuestra ciudad natal, debo decirles que hay dos tipos de Papa Nicolau. Existe el Papa Nicolau convencional, el tradicional, que fue creado por Charles Papa Nicolau en el año 1946, que redujo en su momento la mortalidad en la mujer en más de un 70% por esta causa. Señores, luego de ahí se han hecho varios estudios y los casos positivos de cáncer cervicuterino se han encontrado con el dato de que todas esas mujeres no tenían falta, la mayoría de ellas, en la realización de su Papa Nicolau a tiempo. Entonces, algo pasa. Si una mujer que tiene 10 años realizándose el Papa Nicolau, como quiera, hoy, viene con sintomatología propia de cáncer cervicuterino, ¿qué pasó ahí? Comenzaron a realizarse estudios más profundos, discúlpame, y se ha detectado que al día de hoy, a ciencia cierta, se ha comprobado que ese Papa Nicolau tradicional, ese Papa Nicolau que fue creado por Charles Papa Nicolau en el año 1946, no es tan efectivo para diagnosticar trastorno propio del cervix. Es creíble en un 50% de los casos. Así que si una mujer se realiza este tipo de Papa Nicolau y salió, por ejemplo, que positivo para el HPV, hay un 50% de posibilidades que sea cierta y el otro 50% de que no sea cierta. Eso a mí en términos particulares no me da seguridad, no me da tranquilidad, porque estamos jugando prácticamente a la ciega. No puedo tomar una conducta basándome en los resultados de ese tipo de Papa Nicolau. Por eso, pero esto es algo muy particular, yo estoy inclinado abiertamente a la realización del Papa Nicolau base líquida, o también llamado Papa Nicolau profundo, o simplemente Papa Nicolau moderno, que ese sí es fehaciente en más de un 95% de los casos. Mira, con frecuencia la mujer siente variación en lo que es el comportamiento de su parte íntima. En algunos casos puede sentir ardor, en otros casos puede sentir comezón, emisión de flujos y una serie de situaciones que le prenden el bombillito, como dice. Desde lo que corresponde a la experiencia obtenida en el ejercicio profesional, ¿cuáles son las mayores infecciones que se presentan en la mujer y causas de la mujer? Mira, las infecciones de transmisión sexual es un tema muy amplio, muy amplio. Está como agente causal, está la Gardnerella, está la clamidia, incluso está la E. coli. Son muchos los gérmenes que pueden causar infección. ¿Tú dijo E. coli? Incluso sí. ¿Y ese es el hábitat común de esa bacteria? No, pero por trastorno, por asuntos de higiene. Y por prácticas sí, también sí. No recomendado. Así mismo. Puede infectarse, puede llegar la E. coli a la cavidad vaginal, que no es su lugar de manera saprofita. No es su hábitat. Entonces, si vamos a hablar de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual, hay un sinnúmero tanto de signos y síntomas de presentación como de agentes causales. Así como tú lo dijiste, el ardor al orinar, eso está relacionado con infección por clamidia, por ejemplo, la disuria, que es como se conoce con el término científico. También esas secreciones, dependiendo del tipo de secreción, el color, la fetidez, si es fétido o no, uno lo va relacionando si es con un germen gram positivo, gram negativo, anaerobio, aerobio, porongo. O sea que ese es un tema bastante amplio, que tú acabas de hacer una panorámica simple. Es un tema muy amplio que sí más adelante podemos hablar por lo menos de las cosas principales de él. Se me ocurre, doctor,
para ya dejar la parte de infecciones más comunes, usted habla de infecciones de transmisión sexual. ¿Podríamos establecer una diferencia entre lo que es una infección de transmisión sexual y una infección vaginal? Es que está relacionado, casi todas las infecciones vaginales, casi todas responden a lo que es un contacto, sí, un intercambio sexual. En la mayoría de los casos. A veces, y es en lo mínimo, es posible que se altere la flora vaginal, ya sea usando algunos métodos, esas mujeres que a veces usan óvulos luego de la menstruación. Sin recomendación, porque los óvulos son antibióticos que están dirigidos a combatir una bacteria en específico. Mira, nosotros los médicos, antes de administrar una terapia antimicrobiana, debemos tener en cuenta 3 factores. En primer lugar, ¿cuál es el germen que está causando la infección? Para así saber cuál es el método, el diagnóstico de elección que va a combatir a ese germen. En segundo lugar, ¿cuál es la dosis que vamos a administrar? Y en tercer lugar, ¿por qué tiempo se va a administrar esa dosis? Y hay mujeres que simplemente, ya pasó mi periodo menstrual, me pongo un óvulo para limpiar. Sí, y también se ve un antibiótico. Un antibiótico. Sí, aquí se le ha perdido el respeto a los antibióticos, hasta por un dolor de cabeza se lleva una ampicilina. Eso es lo que hace que los microorganismos creen resistencia, porque si se administra en dosis no adecuada, o si se administra el antibiótico no de elección, entonces la bacteria lo va a reconocer, va a crear una fortaleza ante ese antibiótico, y más adelante entonces ya ese antibiótico no va a ser eficaz para esa bacteria. Y por eso nosotros hemos tenido que recurrir a antibióticos más profundos, que son justamente mucho más costosos, porque ya la ampicilina no hace efecto por el mal uso que le dio la población. Y que puede provocar otros daños. Exactamente. Entonces, para no salirnos del tema, sí hay que saber por lo menos otros factores. Lo recomendable es que se le haga un cultivo de secreción vaginal, y ahí se reporta, se identifica cuál es la bacteria que está causando la infección vaginal en el momento y a qué antibiótico es sensible. Y uno va específicamente a ese antibiótico, antibacteriano, sí, antimicóticos. O antimicóticos. Correcto. Doctor, correctivo, posteriormente se identifique. Cuando hablamos de que hay tiempo para detener el avance. Exactamente. Mire, el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. Afecta a 1 de cada 8 personas. O sea, que tú sales por la calle y ves 10 personas, a 8 de cada 10, perdón. A 8 de cada 10. El 80% de la población o ha estado en contacto en algún momento o estará infectado en algún momento. Le interrumpo. Nosotros hemos hecho algunas jornadas de capturas de muestras para Papá Nicolau, y de cada 100 muestras encontramos 18 con virus del papiloma humano. Sí. Y cuando nos vamos a la zona cañera, aumenta la incidencia. Sí, bueno, ya está bajo, sí, gracias a Dios está bajo, porque realmente la incidencia es bastante alta. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los casos, casi un 90% de los casos, la infección por el virus del papiloma humano desaparece de manera espontánea, sin ningún tipo de medicación. Ahora, hay algunas que sí permanecen. El organismo hace su trabajo, ¿no? Exactamente. Ahora, algunas sí permanecen y evolucionan, y esos son los que pueden crear daño posteriormente. Sí. Por suerte, el virus del papiloma humano, hasta el día de hoy, se conocen más de 200 cepas de ese mismo virus. Solamente las 16 y las 18 son las responsables del 70% de la evolución al cáncer cervical. Las 16 y las 18, hasta ahora 2 son las que más altamente sí pueden producir, están relacionadas a cáncer. Y por esta razón ya se han creado vacunas que precisamente están combatiendo estas 2 cepas. Hay una de las vacunas que está dirigida a estas 2, y hay otra que solamente hasta ahora, hasta el día de hoy, solamente hay 2 vacunas en el mercado, y hay otra que abarca 4 cepas del virus del papiloma humano, las 6 y las 11, que son las que producen los condilomas, y las 16 y las 18, que son las que pueden evolucionar a cáncer. ¿Hay alguna de estas cepas que no se manifiestan con verrugas? Las 6 y las 11 están relacionadas con las verrugas. Con verrugas. Sí, las demás no.
No. Y los condilomas son verrugas que tienen forma de coliflor. Exactamente, Así exactamente, que pueden crecer a nivel de la vulva, de la vagina, del perineo, a nivel del ano, a nivel de la boca, incluso hasta en la En garganta. la garganta, ¿viste? Labios, Sí, debajo labios. de la lengua, Ujú. cielo de la boca Exactamente. y en el esófago. Puede ocurrir Por también. ahí Sí. que viene el cáncer ya de garganta y otros también. Por eso hay que estar atento. Las recomendaciones como médico, usar los medios de protección antes de tener algún tipo de relación sexual con una persona, o en el mejor de los casos disminuir el número de parejas sexuales, tener sexo con Pareja segura. responsabilidad. Doctor, vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos, hablaremos de los procedimientos que hay para controlar el avance del mal, de las técnicas, además del Papa Nicolau, preventiva, o sea, una buena orientación, dónde conseguirla, y los métodos que podría una persona aprovechar para controlar y prevenir la incidencia del cáncer cérvico-uterino o de cuello de útero. Vamos a la pausa.